Señor, nuestro gran Dios, nuestro todopoderoso, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Quiero, Señor, darte gracias por tu inmensa misericordia y sobreabundante gracia. Tu palabra dice que si tú tuvieras en cuenta nuestras iniquidades, ¿quién podría sostenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Realmente, Señor, si tú tomaras en cuenta todos nuestros pecados, ya a tiempos que habríamos sido consumidos. Sin embargo, en tu misericordia, nos has concedido el recibir el perdón de pecados por medio de tu Hijo y por medio de Él tener acceso con confianza al trono de la gracia, acceso a tu misma presencia, comunión contigo. Padre, gracias porque nos has adoptado como hijos tuyos por medio de Jesucristo, siendo nosotros inmerecedores, siendo nosotros indignos. Y quiero rogarte, oh Señor, esta mañana que tu Espíritu pueda operar en nuestros corazones. El apóstol Pablo decía que el Evangelio no consiste solamente en palabras, sino en poder, pues él reconocía que era necesaria la obra del Espíritu Santo cuando se predica la palabra. Y Señor, apelo, Señor, a tu misericordia, para que tú puedas obrar en nuestros corazones por medio de la exposición de tu palabra. Y quiero rogarte, oh Señor, que produzcas arrepentimiento en nosotros, que puedas humillarnos, Señor, transformar nuestra vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Previo a la manifestación del Señor Jesucristo a Israel, Dios envió anticipadamente a Juan el Bautista para allanar el camino del Señor. En aquellos tiempos, hermanos, cuando los reyes atravesaban el desierto, ellos enviaban cuadrillas de siervos delante de ellos para quitar obstrucciones y escombros o para llenar huecos que pudieran frustrar la travesía. El ministerio de Juan consistía justamente en eso, en preparar el corazón de las personas para recibir al Señor. En Mateo capítulo 3, versículo 1, hablando el apóstol respecto al ministerio de Juan el Bautista, dice lo siguiente: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El camino, hermanos, que debía de ser preparado, la senda que debía de ser enderezada, los valles que tenían que ser rellenados y los montes que tenían que ser rebajados, eran corazones torcidos los que necesitaban ser enderezados, eran corazones hundidos por el pecado que debían de ser levantados, eran corazones llenos de orgullo los que deberían de ser humillados. Ese era el ministerio de Juan. Era un llamado al arrepentimiento, una confrontación del pecado. Ahora, pero ¿por qué tan importante? ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento?
¿Por qué tan importante? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un corazón que se deleita en el pecado, un corazón que persiste en la rebelión, un corazón con soberbia que abraza la iniquidad, no puede recibir la gracia que Dios nos ofrece en Cristo. En Lucas capítulo 1, versículo 76, cuando se le dio el anuncio a Zacarías respecto a su hijo, al nacimiento de Juan, dijo el ángel: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y miren lo que dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Dice en el 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ese es el mensaje, que Zacarías dio respecto a Juan el Bautista. Entonces noten ahí Zacarías nos habla con respecto a en qué iba a consistir el ministerio de Juan el Bautista. Dice que él iba a dar a las personas, iba a dar al pueblo conocimiento de salvación. Conocimiento de salvación. Ahora, cuando vemos a Juan predicando, lo vemos predicando el arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Cómo está relacionado el arrepentimiento con la salvación? Hermanos, es que sin arrepentimiento no puedes recibir salvación. Así de sencillo. El Señor Jesucristo lo dijo de manera bien contundente en Lucas capítulo 13, versículo 3, cuando dijo, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quiero que presten atención a ese texto, hermanos. Jesucristo dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sin arrepentimiento no hay salvación. No hay salvación. El arrepentimiento no fue un mensaje, hermanos, exclusivo de Juan el Bautista. Fue el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento, fue el mensaje del Señor Jesucristo, fue el mensaje de los apóstoles y es nuestro mensaje hasta el día de hoy. Noten lo que dice David, que era considerado un profeta, el rey David. Dice en el Salmo 51, dice, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Miren los profetas, por ejemplo Isaías dijo, abandone el malvado su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el que será amplio en perdonar. El profeta Ezequiel dijo, por tanto yo os juzgaré a cada uno conforme a sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de vuestras transgresiones y no os será la iniquidad causa de ruina. ¿Qué es ese llamado a convertirse, apartarse de las transgresiones, a abandonar el mal camino? Eso es arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. El Señor Jesucristo en su ministerio dice lo siguiente en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El mensaje de los apóstoles, cuando vinieron las personas y le dijeron a los apóstoles qué tenían que hacer para ser salvos, les dijo Pedro, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pueden ver entonces, hermanos, el arrepentimiento es parte central del mensaje del Evangelio.
Tristemente, el mensaje del arrepentimiento ha sido minimizado hoy en día en las iglesias. Poco se habla del arrepentimiento, más se habla de superación personal, más se habla acerca del amor de Dios y todas las bendiciones que Dios quiere darte, pero poco se habla acerca de la necesidad de arrepentirse del pecado, que necesitas humillarte delante de Dios, que necesitas abandonar el mal camino. Hermanos, cuando realmente el arrepentimiento es un mensaje tan vital, el corazón arrepentido, hermanos, es el terreno propicio para que el Señor llegue a habitar. Un corazón arrepentido es la característica de una persona regenerada y que realmente ha conocido a Jesucristo. La vida cristiana no solo comienza con arrepentimiento, sino que se vive en arrepentimiento. Y por esta razón es que es tan importante que nosotros sepamos distinguir entre un verdadero arrepentimiento y aquello que no lo es. Es fundamental que entendamos lo que es el arrepentimiento y cómo experimentarlo en nuestra vida. Y esto es justamente lo que vamos a estar observando en el texto que va a ser el foco de nuestro estudio para esta mañana, que es Lucas capítulo 3, del versículo 7 al versículo 14, texto el cual quiero invitarles a que puedan buscar en sus Biblias. Lucas capítulo 3, versículo 7 al versículo 14. Dice así la palabra de nuestro Dios: y decía a las multitudes, esto es por supuesto Juan el Bautista, y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham hasta aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. En los versículos, hermanos, que acabamos de leer, Juan el Bautista exhorta severamente a las multitudes que habían salido a ser bautizadas por él. Noten cómo les dice: oh generación de víboras, generación de culebras, generación de serpientes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Es una declaración bien fuerte, hermanos. El término generación de víboras significa literalmente hijos de serpientes venenosas. Y era un término que se utilizaba para caracterizar a personas esclavizadas por el pecado, malignas y perversas. El Señor Jesucristo usó esta misma frase en una ocasión, o mejor dicho, al menos hay 2 referencias de que Jesús utilizó esta misma frase. Por ejemplo, en Mateo 12:13 dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, habla la boca. La frase, pueden ver ahí, entonces, habla acerca del estado espiritual de una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha sido transformada interiormente por el poder de Dios. Es un hijo del diablo que esparce veneno a donde sea que va. Eso es una generación de víbora, o ser un hijo de una serpiente.
Y lo otro que Juan dice es: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? En la Nueva Versión Internacional la traduce de la siguiente manera: ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Ahora, ¿por qué Juan le hace estas declaraciones tan fuertes a la multitud? ¿Acaso estas personas no venían a ser bautizadas por él? ¿Acaso que ellos procedieran al bautismo no era algo bueno? Ahora, por supuesto que era bueno que ellos quisieran bautizarse, pero era bueno si había arrepentimiento en sus corazones. Si ellos realmente estaban arrepentidos, qué bueno que se bautizaran, porque el bautismo era la señal externa de la realidad interna. Pero ya ahí yacía el problema, hermanos, en el hecho que muchas personas venían a ser bautizadas por Juan sin haber experimentado un verdadero arrepentimiento en su vida. Para ellos el bautismo no era más que un rito externo, pero no requería un cambio interno. Ellos buscaban cumplir el requisito externo de la religión sin haber experimentado una transformación interior. En el Evangelio de Mateo, hermanos, donde se nos relata este mismísimo evento, ahí Mateo nos proporciona un poco más de información respecto a las personas que se estaban presentando para ser bautizadas por Juan. En Mateo 3:5 dice lo siguiente: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. Y noten lo que hacían: confesando sus pecados. Pero dice, mira el versículo 7: al ver él, o sea, al ver Juan, que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Es lo mismo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir en vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Es lo mismo. Ahora, noten que Mateo nos muestra que junto con esta multitud que venía a ser bautizado, donde estaba Juan bautizando ahí en el río Jordán, dice que venían fariseos y saduceos. Fariseos y saduceos. Y que ahora, ¿quiénes eran los fariseos y los saduceos? Pues eran dos sectas del judaísmo que diferían en muchos aspectos, pero se asemejaban al menos en dos cosas. Puede que hubieran más semejanzas, pero al menos en dos cosas los fariseos y los saduceos se asemejaban. Primero, en su confianza en su linaje, en el hecho de que eran descendientes de Abraham, y en su esfuerzo y en su desempeño religioso como causas que les hacían merecedores de la salvación. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham y por sus esfuerzos, por sus obras, por su estricto cumplimiento de las externalidades de la ley, ellos se merecían la salvación. Ellos habían logrado, por medio de su esfuerzo personal, por medio de su bondad intrínseca, lograr la aceptación delante de Dios. Esa era una característica. Y la otra característica era su preocupación por dar una apariencia de devoción a Dios. Ya que muchas personas habían creído en el mensaje de Juan y procedían al bautismo, muchas personas consideraban a Juan un profeta de Dios y habían creído en su mensaje. Es posible que los fariseos y saduceos se fueran a bautizar para aparentar que ellos también creían en el mensaje de Juan, para aparentar que eran piadosos, que eran obedientes, que ellos también amaban a Dios. Ahora, pero claramente, entonces, el bautismo de ellos, o la razón por la cual ellos iban a ser bautizados, no era porque realmente había arrepentimiento en sus vidas. No había arrepentimiento. Solo había un deseo de guardar las apariencias, de dar una imagen
externa de piedad, de consagración a Dios. Era algo completamente superficial, era algo meramente externo. Ellos, podría ser que alguno que pensara que por bautizarse incluso iba a obtener la salvación, ya tenía otro cheque más en la lista de las obras que les hacían aceptos delante de Dios. Entonces realmente no había en su interior arrepentimiento, no había un corazón humillado y quebrantado, no había una obra del Espíritu Santo en su corazón donde ellos realmente se entristecieran por su pecado y quisieran ser transformados, ser cambiados. No, era algo meramente superficial, algo meramente externo, de la misma manera como lo hace mucha gente hoy en día. Tanta gente que viene a la iglesia, tanta gente que se bautiza, tanta gente que cumple con los requisitos externos de la religión, pero en su interior no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Siguen esclavizados a su pecado, siguen siendo una camada de víboras, hijos del diablo, que no tienen amor a Dios verdaderamente. Siguen embarrados en el lodo cenagoso de la maldad. No tienen arrepentimiento, pero salen bien vestidos cada domingo para dar la apariencia de que realmente aman a Dios. Eso era lo que estaba ocurriendo, hermanos. Y es por eso que Juan les habla de esta manera tan fuerte, porque lo que él está haciendo es confrontando su pecado, confrontando su hipocresía, confrontando su error. Al decirles camada de víboras, él estaba señalando su condición espiritual engañosa y venenosa. Al llamarles víboras, Juan lo que está haciendo es denunciando su hipocresía. ¿Por qué? Porque ellos se daban a conocer delante de las personas como maestros, como hombres piadosos. Pero aquí viene Juan y le dice: ustedes lo que realmente son son hijos de serpientes. Son unos engañadores. Son perversos, hombres que destruyen la vida de las personas. Eso es lo que Juan les está diciendo. Juan está denunciando su pecado, Juan está revelando su condición espiritual, les está mostrando que no han experimentado un nuevo nacimiento. Siguen siendo los mismos. Y hermanos, qué cuidado hay que tener. Yo creo hay tanta gente sentada en las sillas de las iglesias en esa condición, en ese mismo estado, donde piensan que son salvos porque se creen buena gente, que no le hacen daño a nadie, pero realmente no han experimentado un nuevo nacimiento. Su naturaleza no ha sido transformada. Siguen esclavizados a sus apetitos carnales. Su propensión continuamente es el mal. No tienen amor por el Señor. Ahora, pero Juan no solo expone la hipocresía de estas personas, hermanos, sino lo engañoso de su situación. Primeramente porque ellos, hermanos, pensaban que su vida de religiosidad superficial podría hacerles escapar de la ira venidera. Por eso Juan les dice: ¿quién les dijo a ustedes que iban a lograr escapar? ¿Qué es la ira venidera? Hermanos, la ira venidera es el justo y temible juicio de Dios que se derramará sobre toda la humanidad al fin de los tiempos. Es el día del castigo del Dios Todopoderoso sobre todos los impíos, cuando con ira santa aplastará a los pecadores y no tolerará más el pecado ni la rebelión. Es el día terrible de la venganza de Jehová, de la cual ningún ser humano escapará. Sofonías 1:2 dice: destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres, a las bestias, a las aves del cielo, a los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová.
Solo hay una manera, hermanos, en que una persona puede escapar de la ira que viene, y es con un arrepentimiento sincero y con la fe puesta en Jesucristo. No hay otra manera de librarse de la ira. Y es por eso que quiero aprovechar para implorarte hoy a que te arrepientas de tu pecado y pongas tu fe en Jesucristo. Que dejes la soberbia y de considerarte a ti mismo buena gente y pensar que no estás enemistado con Dios, cuando realmente lo que más necesitas es el perdón de tus pecados y la reconciliación que el Señor te ofrece por medio de la fe en su Hijo. Jesús, hermanos, prometió que el que a Él viniera, Él no le echaría fuera. Si tú vienes a Jesucristo arrepentido, Él te va a recibir. Él no te va a echar fuera. Eso es lo que Él desea, más bien. Que los pecadores se arrepientan para que Él los sane. Él es el médico perfecto. ¿Qué espera el Señor? Corazones contritos, corazones humillados, corazones arrepentidos. Ahora, pero Juan, hermanos, no solo confronta a las personas con la realidad del juicio venidero, sino que también los confronta con su falsa confianza. Miren, en el caso de los israelitas, ellos confiaban en que por ser descendientes de Abraham, ellos tenían asegurada la salvación. Los judíos confiaban que por haber sido circuncidados al 8º día y por cumplir los requisitos y los rituales de la ley, entonces eso les había asegurado la salvación. Pero Juan, de manera irónica, les dice que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Qué les está queriendo decir Juan con eso? Es que Él puede darle vida a lo muerto. Que Él puede tomar una persona con el corazón más endurecido, más extraviado, más perdido, y le puede infundir nueva vida, le puede dar un nuevo corazón. Eso es lo que ocurre en la vida de muchas personas cuyo corazón es un corazón de roca, es un corazón de piedra, y están muertos en sus delitos y pecados, y el Señor, por medio de su Espíritu, al escuchar el Evangelio, opera en ellos y les hace nacer de nuevo, les da vida nueva. Vida nueva. Así como dijo el Señor allá por medio del profeta Ezequiel: voy a quitarles el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta confianza que tenían los judíos en ser descendencia física de Abraham y su desempeño moral, era una falsa confianza. Nadie se puede salvar por eso. De eso habla el apóstol Pablo. Pablo era una persona así. Ustedes lo pueden ver claramente allá en Filipenses capítulo 3, en el versículo 4, cuando Pablo dice: miren, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, o sea, si hay alguien que podría confiar en su esfuerzo, en su linaje, para su salvación, dice el apóstol Pablo, yo sería el que más confianza tendría. Mira lo que dice: alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero mire lo que dice después: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por la fe. Gente que confía en que es que soy hijo de pastor, es que crecí en la iglesia, es que desde niño me han enseñado las escrituras. Yo
yo desde siempre he sido cristiano, desde siempre he sabido y conocido de Dios. Y uno les pregunta, ¿y cuándo naciste de nuevo? ¿Cuándo recibiste el perdón de tus pecados? Desde siempre, desde siempre. Es una persona engañada. No, yo no le hago daño a nadie, yo vivo mi vida, yo no molesto a nadie, yo trato de ser buena persona. Yo voy a la iglesia, yo me bauticé, hice el 1 a 1, he ido al discipulado, hasta fui al seminario. En eso confías para tu salvación. Está frito, hermano. Estás frito. Vas camino al fuego eterno. Porque ninguna de esas cosas te puede dar salvación, a no ser que experimentes un arrepentimiento genuino, a no ser que postrado te humilles delante de Dios, a no ser que reconozcas a Jesucristo como tu única esperanza. No podrás ser salvo. Como dijo el Señor Jesús, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El camino para la salvación es el arrepentimiento. Cualquier cosa en que confíes que no sea el Señor Jesucristo, cualquier confianza que tengas en tus logros, en tu herencia, me refiero en tu descendencia humana, es fútil y es inútil. Ahora, además de lo anteriormente dicho, las palabras de Juan, hermanos, deben de resonar en los oídos de todos los hombres, y más cuando entendemos que el juicio de Dios puede sobrevenir en cualquier momento. ¿Escucharon cómo dijo Juan ahí en el capítulo 3 del texto que estamos estudiando, ahí en Lucas 3, en el versículo 9? Dice Juan, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. ¿Dónde está el hacha? Ya está puesta la raíz. El hacha está lista para cortar el árbol. ¿Qué tipo de árbol? El árbol que no da buen fruto. ¿Cuáles son los frutos que Dios espera? Juan se los está diciendo: haced frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos del arrepentimiento. Eso es lo que se tiene que ver en la vida de una persona, los frutos del arrepentimiento. Pero el que no está arrepentido genuinamente no puede dar el fruto. El fruto es un resultado, Entonces, una persona que realmente ha experimentado el arrepentimiento, entonces va a dar como fruto un cambio. Pero aquella persona que no ha sido regenerada, que no ha sido interiormente transformada por el Señor, no puede dar el fruto. ¿Y qué pasa con él? El hacha está puesta a punto de cortarlo. A punto de cortarlo. Y es una referencia, hermanos, al juicio de Dios y al infierno. Dice que todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa ¿a dónde? Y se echa en el fuego. En el fuego. Ahora, ¿saben? Uno quisiera pensar que estas personas, al escuchar este mensaje de Juan, todas se humillaron, ¿verdad? Y dijeron: sí, realmente hemos sido unos grandes hipócritas. Estamos perdidos, estamos extraviados. Efectivamente, somos hijos de culebras, somos hijos de serpientes venenosas. Nuestra maldad y la corrupción de nuestro corazón nos ha consumido. ¿Qué podemos hacer para ser salvos y que ellos realmente se hubieran arrepentido? Pero lo cierto es que más adelante, por ejemplo, en el ministerio de Jesús, en Mateo 21, 28, Jesús dice lo siguiente a estas mismas personas, a los líderes religiosos, dentro de ellos saduceos y fariseos. Les dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y él respondiendo le dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, los judíos, ¿verdad? Los líderes. El primero, le dice. Jesús les dijo, miren lo que les dijo Jesús:
de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerles. ¿Qué le está diciendo Jesús? Saben, las rameras, los publicanos, esa gente que tú consideras que es lo peor de la sociedad, los que están podridos, los más perversos, los más inicuos, ellos van adelante de ustedes al reino de los cielos. Muchas personas que hoy están durmiendo en las calles por haber tenido una noche de alcoholismo, van a terminar en el reino de los cielos sentados a la mesa con Abraham en el momento en que ellos se arrepientan. Pero muchos de los que están sentados en las sillas de las iglesias, que fueron a la iglesia toda su vida, van a ir al lago de fuego porque no se arrepintieron. Ahora, noten algo importantísimo en esos textos que les acabo de leer. Dice que todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Entonces, ¿cuál es el árbol que se echa al fuego? El árbol que no da buen fruto. Pero ¿qué va a pasar con el árbol que dé buen fruto? El árbol que no da buen fruto va a ser cortado. Pero ¿qué va a pasar con el árbol que dé buen fruto? Hermanos, ese es el árbol que va a preservar su vida. Esa es la persona salva. ¿Y qué personas son las que dan este tipo de fruto? Pues las personas que están verdaderamente arrepentidas. Ahora la pregunta entonces que nos surge es: ¿en qué consiste el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo puedo saber que realmente yo me he arrepentido y que no estoy engañado? Así como lo estaban estos saduceos y fariseos. ¿Cómo puedes saber que realmente te has arrepentido? Pues yo quisiera proponerles 5 principios para que ustedes puedan identificar si realmente se han arrepentido. Puede que hay otros teólogos que ponen 6, otros 9. Yo puse 5. De pronto otros están resumidos dentro de algunos de estos principios, pero los dejé en 5 para ayudarnos a nosotros a poder memorizarlo. 5 principios que revelan si realmente estamos arrepentidos. Primero, convicción de pecado, contrición por el pecado, confesión del pecado, clamor por misericordia y cambio de conducta. Ahí están, esos son los 5. Las 5 C le llamo: convicción, contrición, confesión, clamor y cambio. Las vamos a ver de manera detenida cada una. El primero, convicción de pecado. El mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento, como ya lo hemos visto. Ahora, en su mensaje era una confrontación con el pecado de las personas. El llamado al arrepentimiento implica un reconocimiento del pecado por parte de las personas. En Lucas capítulo 1, versículo 15, aquí sí es el ángel Gabriel hablando con respecto a el carácter de Juan y la naturaleza de su ministerio. Dice: porque será grande delante de Dios. Dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y noten lo que dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. No te acuerdas, el ministerio de Juan era traer a los rebeldes a la prudencia. Era el ministerio
un ministerio semejante al ministerio de Elías. ¿En qué consistió el ministerio de Elías? Fue un llamado al pueblo al arrepentimiento, a que se volvieran al Señor, a que le dieran la espalda a sus pecados. Entonces, no puede haber genuino arrepentimiento en la vida de una persona si no comienza con convicción de pecado. Con convicción de pecado. Por ahí comienza un verdadero arrepentimiento. Tenemos que ver el pecado como lo que realmente es: una abominación, una afrenta al carácter de Dios y una ofensa a su santa ley. Todo pecado que se comete, hermanos, todo pecado que cometemos lo hacemos delante de la cara de Dios, frente a su rostro. Si tú pensaste que cuando estabas viendo tu celular te estabas realmente ocultando de Dios, Él brillaba con toda su luz, porque no hay nada que pueda ocultarte de su mirada. Todo pecado que se hace, ya sea público o secreto, se hace en la presencia de Dios. Sus ojos ven con plena claridad aún en la mayor oscuridad. El principal problema del pecado, hermanos, no es que la gente se dé cuenta. El principal problema con el pecado es que Dios lo ve. Dios lo ve. Dios te mira. Una persona que está realmente arrepentida deja de justificar su pecado y reconoce que le ha fallado a Dios y que es merecedor de su castigo. No se justifica, ni tampoco se considera justo por sus obras y por sus esfuerzos. Él reconoce que es un pecador, que le ha fallado al Señor. Tiene una convicción de su pecado. Pero un verdadero arrepentido también experimenta contrición por el pecado. ¿Qué es eso de contrición, hermanos? Es tristeza, sentir un profundo dolor por haber pecado. No solo por las consecuencias del pecado, sino realmente por haber ofendido a Dios. Sí, yo he visto hombres que lloran cuando le descubren su adulterio, cuando ven a su familia desmoronarse. Entonces lloran. He visto hombres que han experimentado el trago amargo de la borrachera, cómo pierden su dinero y lloran por toda la miseria que les ha traído a su vida. Pero una persona arrepentida no llora por las consecuencias de su pecado, llora porque ha ofendido a Dios. La razón por la cual se quebranta es porque con su pecado se ha rebelado contra el mismísimo carácter de Dios. En la parábola del fariseo y el publicano podemos ver esta actitud de humillación y de contrición del corazón en aquel publicano que dice así aquí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 13, dice que el publicano, estando de lejos, dice, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que hacía, se golpeaba el pecho, dice, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso es lo que hace una persona arrepentida. Clama por misericordia, sé propicio a mí. Ten misericordia de mí. Hay un dolor por el pecado profundo en su interior. En Joel capítulo 2 versículo 12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Noten lo que está diciendo Joel aquí, dice con ayuno, con lloro, con lamento. ¿Has llorado realmente por tu pecado? ¿O lo consideras algo sin importancia? Es que eso no lo hace un arrepentido llora. Un arrepentido se duele, un arrepentido se entristece, un arrepentido está quebrantado por su pecado. El apóstol Pablo lo describe muy bien en 2 de Corintios cuando dice, ahora me gozo, dice Pablo,
No porque hayan sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Noten qué ocurre en la persona que se arrepiente. Ha experimentado tristeza. O sea, y uno puede decir, bueno, y no quiere el Señor que yo tenga gozo en mi corazón, que yo tenga alegría, que me sienta como una persona bienaventurada. Pues por supuesto que sí. ¿Qué dice la bienaventuranza? La primera bienaventuranza en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Es que, como he dicho anteriormente, Dios sí quiere tu gozo, pero no quiere tu gozo en el pecado. Dios no quiere que seas feliz en tu pecado. Dios quiere que llores por tu pecado, que te arrepientas, que te duelas. Pablo dice: me gozo porque fueron contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. O sea que hay una tristeza que Dios produce, para que ninguna pérdida padecieseis de nuestra parte, porque la tristeza, dice, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces muchas personas experimentan eso, la tristeza del mundo, una especie de depresión por el pecado, pero que más bien los hace caer en un hoyo de desánimo. Algunos hasta le dan la espalda al Señor. Eso no es arrepentimiento, es remordimiento, a saber, pero no es arrepentimiento. Del verdadero arrepentimiento no hay que arrepentirse, produce salvación, trae vida, renovación, avivamiento a la vida de la persona. Mira lo que dice: porque he aquí esto mismo, que hayáis sido contristados según Dios, dice Pablo, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. ¿Saben qué significa cada una de esas palabras? Solicitud es una diligencia renovada para corregir el error y vivir una vida recta. Una defensa es que se ha arrepentido y ha experimentado el perdón de Dios y ahora puede defenderse delante de las acusaciones de Satanás. Indignación es enojo por el pecado, un enojo santo. Odio por el pecado. Temor, un temor reverente hacia Dios y a sus mandamientos. Un ardiente afecto. Esto es un profundo deseo de hacer lo correcto y de honrar a Dios con su vida. Celo es una pasión intensa por la santidad, y vindicación son esfuerzos para restablecer la justicia y hacer reparación por las ofensas cometidas. Eso es lo que hace un verdadero arrepentido. Se entristece, se duele, pero busca entonces ahora el perdón y la santidad. Ahora, ¿qué otra característica de un verdadero arrepentimiento? Confesión del pecado. Salmo 32:5 dice David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muchos conocen muy bien este pasaje, Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión, hermanos, es un reconocimiento del pecado cometido delante de Dios. Saben, una persona arrepentida se examina para identificar sus pecados, tanto los visibles como ocultos, para luego venir y confesarlos de manera sincera delante de Dios. Dice el rey David en el Salmo 51: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, una persona arrepentida no toma el pecado a la ligera. Escudriña su corazón con la ayuda de Dios, buscando dónde está la corrupción de su corazón para purgarla, para expulsarla de su corazón y de su vida, para venir y traerla delante de Dios. Que el Señor traiga luz a su vida.
Pero, ¿qué otra característica? Clamor, hermanos, también clamor. Dice el mismo rey David en su arrepentimiento: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Saben qué hace un arrepentido? Clama a Dios por perdón, clama a Dios por perdón. Y es que, hermanos, miren, ¿por qué un clamor? ¿Por qué un clamor? Porque realmente quien otorga el perdón es Dios. Es Dios. Y miren cómo cambia esto incluso la forma en que nosotros compartimos el Evangelio. Algunas personas, cuando predican el Evangelio, le preguntan a las personas si quieren recibir a Cristo. Pero lo que realmente necesitamos decirle a las personas es que le pidan a Jesucristo que los reciba. ¿Pueden ver la diferencia? No es si quieres recibir a Cristo, es que clames al Señor para que Él te reciba, que Él te perdone, que Él te limpie, que Él te lave. Pero tienes que venir a Él humillado para hacerle esa solicitud. Para hacerle esa solicitud. Ustedes recuerdan al ladrón en la cruz. Le dijo al Señor Jesús: Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón. Tú estás ahí al lado mío, aquí en la cruz. Entra en este instante. No, ¿verdad? No, él entendía muy bien quién era el Señor ahí, quién era el Rey y el soberano. Él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es lo que un arrepentido clama al Señor por perdón. Le solicita a Él humildemente su misericordia. Anhela tanto ser limpiado, ser perdonado. Quiere ser puro, quiere ser limpio. ¿Cómo es el arrepentimiento en la vida de un creyente? Un creyente clama al Señor por perdón cuando peca y pide gracia para vencer el pecado. Un creyente quiere más poder para destruir al pecado en su vida. Una persona arrepentida, hermanos, debe de tener una santa indignación hacia el pecado y un profundo deseo de ser santo. Te indigna tu pecado, te avergüenza tu pecado realmente, hermano. Te sientes enojado, odias el pecado, aborreces la iniquidad en tu vida, realmente la desprecias. Ustedes recuerdan cuando de Amnón, aquel hijo de David que tuvo una gran pasión por su hermana, que terminó abusando de ella. Después de abusarla, ¿qué ocurrió con él? La aborreció. ¿Sabes qué es lo que deberíamos de tener nosotros para nuestro pecado? Justamente eso, aborrecimiento. Cuando hay aborrecimiento no queremos volverlo a ver, jamás. Aborrecimiento al pecado. Ahora, pero el verdadero arrepentimiento, hermanos, no se queda allí. El verdadero arrepentimiento conlleva también un abandono del pecado y una búsqueda de la obediencia. Abandono del pecado, búsqueda de la obediencia, un cambio. El arrepentido desarrolla una aversión profunda al pecado y una voluntad firme para alejarse de él. El arrepentido deja de practicar el pecado y toma decisiones concretas para evitarlo en el futuro. En esto consisten los frutos del arrepentimiento de los que habla Juan el Bautista. Son cambios de conducta y de actitudes, cambio en la manera de pensar, de hablar, de actuar, de sentir. Es un cambio total de vida. Haced frutos de arrepentimiento, les dijo. ¿Saben la palabra dignos que está utilizando Juan ahí? Es la palabra griega axios, donde se derivan hoy en día palabras como axioma y son las equivalencias en la matemática. Lo que está diciendo Juan el Bautista es que una persona que está de corazón arrepentida debe de manifestarlo a través de su conducta, o sea que su vida debe de ir de manera consistente con lo que está en su interior. Si realmente ha venido tristeza, convicción de pecado, un clamor por misericordia, realmente ha venido arrepentimiento a su corazón, entonces debe de acompañar ese arrepentimiento con un cambio en su manera de conducirse, en un cambio en su manera de vivir.
hagan frutos dignos de arrepentimiento. Les dice Juan, y esto lo vemos de manera tan práctica en la última sección ahí, en el versículo 10, en Lucas 3, dice Juan el Bautista, dice que la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Están diciendo, nosotros estamos arrepentidos, entonces queremos dar los frutos del arrepentimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le dice Juan, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo, no exijan más del ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagan extorsión a nadie ni calumnien y conténtense con su salario. Podemos ver entonces, hermanos, que el arrepentimiento realmente se manifiesta de manera evidente en la vida de una persona que realmente está arrepentida por medio de su conducta. Eso es lo mismo que ocurrió con el carcelero de Filipos, que de convertirse en un guardador, en un carcelero de Pablo, se convirtió en su médico cuando vino y les sanó las heridas. Pablo, de ser un perseguidor, se convirtió en un gran predicador. No es posible que una persona realmente esté arrepentida y no cambie. Es imposible, es imposible. Aún como creyentes, si realmente estamos arrepentidos, vamos a cambiar. A veces nosotros venimos y hacemos el mismo pecado una y otra vez y venimos delante del Señor y decimos, perdóname Señor, pero no hay arrepentimiento en nuestra vida. ¿Cómo lo podemos saber? Porque no hay cambio, no hay cambio, no hay cambio. Realmente no tenemos verdadero arrepentimiento, nos sentimos acongojados, nos sentimos tristes. Tal vez el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos está revelando nuestro pecado, pero no tenemos arrepentimiento, porque no hay cambio. Todavía hacemos provisión para la carne. Todavía estamos aferrados a ese pecado en nuestra vida. De alguna manera lo amamos. Ahora Juan nos muestra aquí formas tangibles, manifestaciones prácticas del arrepentimiento y se las menciona a las personas en base a las preguntas que le hacen. Vienen unos y le preguntan, ¿qué haremos?, le dice la gente. Y entonces viene y le dice Juan, mira, que tiene 2 túnicas, que dé la otra, el que tiene que comer haga lo mismo. O sea, una de las maneras en que se manifiesta el arrepentimiento en la vida de una persona es en la demostración del amor al prójimo. En particular a través de la generosidad, Una persona arrepentida deja de ser egoísta y de vivir enfocado solamente en sus necesidades. Es una persona que ama a su prójimo de tal manera que está dispuesto a compartir sacrificialmente con ella. Porque, hermanos, se pueden imaginar tener solo 2 túnicas. Nosotros decimos solo 2 túnicas, en aquel tiempo era gran cosa. Para nosotros digo, una túnica, que poquito, yo solo 2 tenía. ¿Cuántas tiene usted cuántas tenemos nosotros? ¿Cuánta ropa, cuánta bendición? Y dice Juan, tienes 2 túnicas, regala la otra. La túnica era la vestimenta que se ponía por fuera del atuendo. ¿Tienes comida? Comparte con el que no tiene. ¿Saben cuál es la religión pura delante de Dios? ¿Conocen ustedes, hermanos, cuál es la religión? La religión verdadera. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué hace una persona arrepentida? ¿Qué hace una iglesia arrepentida? Vela por las necesidades del desvalido, de la viuda y del huérfano. Generosidad, pero no solamente generosidad, sino también honestidad en la ejecución de las labores. Noten lo que dice: vinieron publicanos, los publicanos, aquellos que trabajaban para los romanos, los traidores a la patria, los que le cobraban impuestos en nombre del imperio a sus
a sus mismos conciudadanos, ¿verdad? Estos que se aprovechaban, que tenían el imperio romano les asignaba una porción por ley que ellos podían solicitar de las personas, pero ellos siempre se aprovechaban de eso, no cumplían, además no había ninguna intención porque se cumpliera la ley, entonces se les permitía, como incluso hasta una forma de motivación, ¿verdad? Que ellos exigieran más de lo debido, eran unos extorsionadores, literalmente. Entonces, ¿qué les dice Juan? Dejen su trabajo. No, ¿qué les dice Juan? No exijan más de lo que está ordenado. Vuélvanse una persona honesta. Dejen de practicar la corrupción y el robo. Conviértanse en personas íntegras. Y luego tenemos a los soldados ahí, las personas que estaban en autoridad, que muy probablemente era la policía del templo, que ciertamente tenía de alguna manera cierta relación con las autoridades civiles que gobernaban esta porción de Palestina. Dice que vinieron soldados y ellos también le preguntaron a Juan, ¿y nosotros qué haremos? Y les dice, no hagan extorsión a nadie. Entonces, ¿tú crees, hermano, que la policía extorsiona hasta hoy? ¿Que solo hoy piden coimas y piden mordidas? No. ¿Saben por qué? Porque es que esto es una cuestión de la corrupción del corazón humano. El hombre es el mismo en cada época. No hagáis extorsión a nadie, no calumniéis. No calumniéis. Y aquí se dirige a la gente que está en poder. O sea, muchas veces la gente que está en poder hace acusaciones falsas, difaman a otros. Las personas en autoridad tienen una tremenda capacidad para torcer y pervertir la justicia. Y eso es lo que hacían estos soldados. Y entonces, ¿qué les dice? No calumnien a nadie y que aprendan a contentarse con su salario, a estar contentos con la provisión que Dios les ha asignado en su vida. En otras palabras, tengan contentamiento, dejen la avaricia. Esas son las evidencias del arrepentimiento de manera práctica en la vida de una persona. No puedes decir que te has arrepentido y seguir haciendo negocios ilegales, recibir coimas, sobornos. No puede ser, no puede ser un ladrón, no puede ser un extorsionador, no puede ser un lavador de dinero, no puede ser un narcotraficante, no puede ser un inmoral, no puede ser un fornicario, un adúltero, no puede ser un borracho. No puede seguir en eso. ¿Por qué? Porque has sido perdonado, has sido lavado, se te ha dado una nueva naturaleza. Cristo ha venido a morar a tu vida. Y no hay manera que una persona tenga a Cristo, tenga el Espíritu de Dios y siga siendo la misma. No hay manera. No hay manera. Hermanos, el arrepentimiento, por supuesto, no solamente es para los incrédulos, el arrepentimiento también es para los cristianos. Uno mira en el libro del Apocalipsis cómo el Señor llama a iglesias al arrepentimiento. Iglesias. Y hay muchas razones por las cuales, en particular como creyentes, debemos arrepentirnos. Cuando pecamos como creyentes, hermanos, pecamos aún peor que los incrédulos, porque pecamos teniendo más luz. Cuando sabían ustedes que los cristianos pecan peor que los demonios, porque Jesús nunca murió por los demonios, pero sí murió por nosotros. Cuando nosotros pecamos, pecamos contra la sangre de Cristo. Y debemos arrepentirnos también, porque el pecado en el cristiano es una gran hipocresía, porque va en contra de la fe que profesa. Por lo que, hermanos, como dijo Juan el Bautista, arrepintámonos. Arrepintámonos. Vamos a orar. Señor,
Trae a nosotros, Señor, genuino arrepentimiento, convicción de pecado, que podamos ver el pecado como lo que realmente es, una aversión, una ofensa a tu carácter, inmundicias. Y trae a nosotros, Señor, un genuino arrepentimiento, una firme convicción, Señor, para abandonar el pecado, para quitarlo de nuestra vida. Padre, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.